temas más candentes de la actualidad ecuatoriana por las plataformas de YouTube y Facebook. Ponte 11 Ecuador. En Ecuador sin filtros, nuestros conductores te llevarán a través de un análisis profundo y apasionado de los temas más importantes a los ecuatorianos. No te pierdas ni un minuto de este programa que te hará pensar y opinar por las plataformas de YouTube y Facebook. Ponte 11 Ecuador. En que vivimos, si de hambre no morimos, moriremos de pesar. La verdad sin tapujos. Bienvenidos a Ecuador sin filtros, el programa que te... Listo. Buenas tardes, mis queridos amigos. Estamos aquí desde la señal de la UNPG en un episodio más de Ecuador sin filtros. Y bueno, tenemos el agrado de presentarles el día de hoy al escritor afrodescendiente ecuatoriano Juan Montaño, quien ya está conectado con nosotros y nos va a acompañar en este pequeño conversatorio que vamos a tener alrededor o en torno al libro y el autor, porque es autor del libro Currulao de Amores Cimarrones. Así que bienvenido, Juan, a esta señal por la UNPG desde el centro de Guayaquil. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Viernes 3 de julio del 2026. El micrófono es tuyo. Sí, buenas tardes, Joyce. Gracias por la invitación. Bueno, yo estoy en Esmeraldas, ¿no? Estoy desde Esmeraldas y estamos pasando, y no pasará por mucho tiempo, el tema del cambio climático, así que por acá, entiendo que por allá también la temperatura ambiental debe ser muy fuerte. Pero bueno, usted me invitó para conversar sobre el libro nuestro, Currulao de Amores Cimarrones, que tiene dos características este libro. Una es una literatura histórica, y otra literatura ficcional, pero relacionado al tema de lo que algunos historiadores con propiedad llaman Revolución de Esmeraldas, otros la Guerra Civil, nosotros que somos un poquito a veces más radicales le llamamos la Revolución Negra. Bien, estamos a las órdenes suyas, Joyce. Como lo acabas de mencionar, a mí me llamó mucho la atención el prólogo cuando el prólogo de tu libro haces un cuestionamiento, ¿no? Que tú la llamarías la Revolución Negra, o sea, la Revolución de Esmeraldas, que es conocida, me imagino que así la conocemos la mayoría de las personas en el mundo de la historia del Ecuador, ¿verdad? Pero tú dices en tu prólogo que tú preferirías o la llamarías la Revolución Negra, ¿correcto? Y es por eso, y es justamente ahí donde esa frase tuya, esa opinión tuya es la que me cautivó, ¿no? Y la invitación a este episodio es para que tú puedas sostener esa hipótesis, ¿no? ¿Qué nomás implica ese cambio de nombre? No es así nomás tan superficial como uno puede creer que solamente se cambia el nombre y que se la debe de conocer a una batalla o un episodio, un evento histórico, cambiarle el nombre por cambiar el nombre, así por así, sino que hay también, cuando le cambias el nombre, estás también visibilizando algo, estás haciendo ver algo y estás también poniendo de superficie, ¿no?, de pronto situaciones o circunstancias que de otra manera parecen más menos conocidas y menos de pronto tratadas. Así que desde ese punto de vista, danos tu opinión, cuál es la fundamentación de tu propuesta, ¿no? De esta propuesta que también debería ser tomada en cuenta, digo yo, ¿no? La historiografía alrededor del tema, mayoritariamente, cree que este fue una continuación de las luchas liberales, que puede ser. Hay algunas hipótesis, algunas hasta ridículas, pero hay una que dice que no, que fue para vengar a Alfaro, ¿no? Para la venganza de Alfaro, porque Alfaro, el coronel, el general, el comandante,
líder de la revolución liberal, fue asesinado en enero, a finales de enero, 29 de enero creo que fue, primero de enero de 1912, de 1912. Y una parte de los comandantes de esta insurgencia fueron parte de la revolución alfarista, un nombre clave allí que ha sido descuidado, olvidado y a veces hasta estigmatizado, calumniado, Federico Lastra, que fue uno de los comandantes principales de las batallas de la guerra civil. Entonces, se dice que no, que eso fue para vengar a Alfaro, como que si la cosa fuera de venganzas, ¿no? Pero bueno. Otra ridiculez se dice, no, es que Carlos Concha Torres estaba picado porque no le dieron nada. Lo he picado, lo traigo por, como hablamos en la cultura de la esquina, ¿no? No, estaba picado porque no le dio nada a Leonidas Plaza Gutiérrez, entonces le dijo, voy a Esmeralda y vas a ver lo que te pasa, y si no me dan... Bueno, eso también es una ridiculez. Y gran parte de la historia, usted tiene que haber escuchado la guerra de Concha, la revolución de Concha. Estoy cansado de decirle a la gente que no hay tal guerra de Concha. A nadie se le monta una guerra. Todas las guerras de Estados Unidos han corregido ahora. Ahora dicen la guerra, el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, pero es ahora. Antes decían la guerra de Vietnam. ¿Acaso Vietnam hizo una guerra? ¿No fue Estados Unidos que 12.000, ¿cuántos son? 14.000 kilómetros, formarle una guerra a Vietnam que esté en Asia? O la guerra de Palestina, ¿acaso son los palestinos que han sido sometidos y todo eso? O la guerra de Irán, ¿acaso no fueron los Estados Unidos que invadieron Irán? Todas estas cosas han sido trasladadas también aquí. Entonces la guerra de Concha. O sea, hombre, porque hay quizás o no está muy estudiado o está escondido. Esto, primero, hay que ver la causa. ¿Por qué se da este episodio que ha sido la única guerra en nuestro país en la historia, desde la historia republicana hasta hoy día, 3 de julio del 2026, más sangrienta, más sangrienta? Bueno, ya ahorita los episodios de los homicidios ya lo superaron, ¿no? Pero hasta entonces habían sido la guerra más sangrienta, duró 3 años, de 1913 a 1916. ¿Por qué? Dos novelistas aclararon, aunque ha pasado desapercibido eso. Don Nelson Estupiñán Vaz, cuando los Guayacanes florecían, y don Adalberto Ortiz Quiñones dicen, eso no fue ninguna guerra de liberales y conservadores que podían haber eso. Fue una guerra antiesclavista. Ellos dicen contra el concertaje, pero el concertaje no era más que una simulación de la esclavización. Esas dos novelas que yo las leí con mucho así, pero me causaron ese cortocircuito. ¿Por qué dice eso? Porque ellos se alejan de lo que se dijo y se sigue diciendo por falta de una rehistorización del tema, que fue una guerra de liberales conservadores. Es posible que algunos hayan sido liberales. Otra cosa también, y lo dice José Antonio Figueroa en su libro Republicanos Negros, que es importante su lectura, yo diría imprescindible, es la presencia de gente negra de Colombia, del otro lado de la raya, para decirlo como decían nuestros ancestros y ancestras, del otro lado de la raya, si era Colombia, acá. Un alto porcentaje de ellos vino a luchar allá, a esa revolución, a esa guerra civil. Y también del Valle del Chota vino gente a luchar aquí. Entonces uno se queda pensando que la gente negra que es belicosa, le gusta andar de eso, que no estima su vida. Algo más fuerte, más noble, más demandante hizo que esto fuera una guerra antiesclavista. Y para soltar la palabra, para no hacer esto un monólogo, no se olvide usted que hubo la manumisión en 1851. La manumisión era que el Estado compraba la libertad del censo que habían hecho de cerca de 4.000 personas que habían sido censadas, que estaban en estado de esclavización. Y para 1854, en marzo, para recordar la llamada revolución marxista, porque ocurrió en marzo,
en Guayaquil, se decide que queda abolida la esclavitud. Pero fue todo de palabra, porque nadie, ningún hombre o mujer negro recibió los derechos de ciudadanía. No hubo derecho de ciudadanía. Bueno, no lo recibieron. No fue que se dijo, de ahora en adelante ya también son incorporadas a la ciudadanía. No, no pasó eso. Continuó el concertaje. Muchas de las haciendas de acá de Esmeraldas y de otros lugares del país habían personas afrodescendientes en temas de concierto, es decir, no ganaban ningún dinero por su trabajo, sino que concertaban alguna deuda que se les iba montando y eso, pero no se les retribuía en nada. Don Franklin Tello Mercado, el doctor Franklin Tello Mercado, él dice que vio con sus propios ojos cómo cuando venían a Esmeralda los hacían trabajar a pisonar las calles, ¿no? A pisonar las calles. Y el que se negaba le ponían una aquí de esas tablas y los dejaban al sol. O lo metían los encerraban en unas cajas de zinc ahí al sol. Algunas veces se murieron gente allí, se murieron. Allí en esos encierros, no podía ser de otra manera. Entonces, ¿qué liberales, que venganse al faro? Que entonces es posible que muchos de esos sentimientos estuvieran allí, pero la lucha era contra la esclavización disimulada. Y para cerrarla, cuando viene acá el nuevo presidente de ese entonces, por cierto, de origen guayaquileño, ahí se me fue el nombre, se me fue el nombre, él dice, la frase que dice aquí en el centro de la ciudad, aquí de Esmeralda, él dice una frase clave: se acabó el concertaje. ¿No le parece elocuente? Ese presidente que no tenía nada que ver, dice una frase clave. Está en el libro Historia, en su libro lo dice, u otro escritor, pero está en uno de esos libros de historia, dice que ese presidente, se me va el nombre, me fue el nombre, él dice una frase clave acá ya en Esmeralda: se acabó el concertaje. Eso es clave para entender que esta no fue una cosa así a la loca, fue una lucha antiesclavista, y por eso algunos radicales decimos, más que también eso, fue también una revolución negra, porque lo que se pedía y se exigía eran derechos. Joyce, perdona que me fui de largo un rato, pero era necesario. O sea, en ese sentido, bueno, me llama mucho la atención. Yo creo que de alguna manera la historia antiesclavista, de pronto, en el Ecuador, no ha sido, digamos, tratada con la profundidad y con la persistencia, la consistencia en el tiempo lo suficiente para que se haga un entendimiento a nivel colectivo, nacional, de lo que significa. Yo creo que nosotros pasamos por el tema de la esclavitud en el 3er grado, 4º grado, y ahí se acabó. O sea, los ecuatorianos, ¿cuánto sabemos realmente de la historia del proceso esclavista y el antiesclavista? Realmente, y preguntémonos, y le estoy hablando yo, que de pronto tengo mis años encima, ¿verdad? Obviamente, no soy una niña. Pero hablemos de la juventud de ahora, también. O sea, ¿qué es lo que se está...? Yo le puedo decir que máximo en el colegio, el tema histórico nacional, donde se tratan estos problemas, que de alguna manera son problemas que los vivimos, pero de una manera diferente, ¿no? Hoy el proceso de pronto no te tienen con un pedazo de madera, o no te están ahorcando, digamos así, de una manera, digamos, física y directa, ¿no? Pero sí hay otras maneras más simbólicas y de pronto más sutiles, en las cuales el pueblo ecuatoriano
y por qué no decirlo, la comunidad afrodescendiente ecuatoriana sigue siendo invisibilizada y no atendida, ¿no? Entonces, eso sí me llama muchísimo la atención, ¿no? De ver, o sea, es el hecho de que este tema no ha sido tratado lo suficiente. No ha sido tratado no ha sido tratado formalmente, ni para las comunidades no afrodescendientes, que pueden ser indígenas, montubias, mestizas, las que usted las quiera llamar, y tampoco creo que de pronto en la comunidad afrodescendiente un poco, ¿no? De pronto un poco más, pero de verdad creo que los programas o la política, tanto, digamos, las políticas estatales, están bastante menguadas en ese sentido, ¿no? Y a eso quería incluso hacerme eco. Tengo entendido que hay el decenio, ¿no? Hay una política también de hacer, por ejemplo, el tema la etnoeducación, ¿verdad? ¿Cómo lo ve usted actualmente con la situación actual en la que se ha fusionado la Secretaría de Pueblos, se ha fusionado con el Ministerio de Educación, se ha fusionado juntamente con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Inclusión Social? Y me imagino que la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, que maneja la educación, donde se deberían tratar estos temas, donde empiezan las raíces, las bases del conocimiento, porque las bases son nuestros niños, nuestros jóvenes, para que podamos tener adultos pensantes y conscientes. Entonces, si nosotros no trabajamos, y en este caso lo que es la educación intercultural bilingüe o la etnoeducación está floja, no está bien cimentada, bien nutrida, para que nuestros niños salgan con una conciencia política, una conciencia social, una conciencia histórica, independientemente de que seas afrodescendiente o no afrodescendiente. Entonces, ¿qué tipo de adultos, qué tipo de generaciones estamos produciendo y lanzando, ¿no? Completamente, digamos, ignorantes en la materia, inconscientes del tema, pensando que esto es algo muy, que no está pasando nada, ¿no? Y que de pronto no ha pasado nada. ¿Cuál es su opinión, compañero Montaño? Incluso y se lo pregunto también, incluso como historiador, como escritor, ¿no? Que también la literatura también pues entra en el tema de las artes, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve ese tema? La Constitución nuestra, una de las más avanzadas, no solo de las Américas, proclama que el Estado es Estado intercultural, democrático, etcétera, ¿no? Esa interculturalidad no es solo declamativa, tiene que ser activa. Por eso se crearon esto de la Secretaría de los Pueblos y se aprobó en el caso específico para el pueblo afroecuatoriano, la etnoeducación afroecuatoriana. Hay un enorme retroceso en derechos hoy por hoy con las actuales autoridades gubernamentales que están para primero tirar para atrás eso, eso no es gratuito. Ellos están ganando plata en bruto por tonelada porque han llegado a enriquecerse, y para enriquecerse, obvio, tienen que limitar derechos porque ya no se invierte. Bueno, es un desastre en nuestro país, hay que decirlo con todas las letras. Y esto no es partidizar esta conversación, sino dar un criterio de lo que se está pasando, ¿no? Decenas de miles de estudiantes graduados pasean por las calles de Esmeraldas y no falta quien te pregunta, ¿usted cree que dónde se puede conseguir trabajo? ¿En qué ciudad? Digo, todo el país está más o menos parecido. Está más o menos parecido. Entonces, eso de fusionar a título de que, vaya usted a saber, de ahorro de dinero, dicen, no, eso es retroceso de derecho. Es anticonstitucional. Es contra la Constitución que se proclama intercultural. Creen que eso es una frase puesta allí. No.
es un reconocimiento de la diversidad que somos, de la diversidad que somos en nuestro país, que no solo se refiere estrictamente al tema biológico, es decir, a tonalidades de piel, sí, sí, es parte de eso, pero más es el tema cultural. El tema cultural es toda esa forma de vidas que tenemos y que las compartimos. En unas nos apropiamos y la vivimos más, en otras las compartimos con otros, con otras ciudadanías ecuatorianas. Entonces, eso es un retroceso, eso de la Secretaría. La educación, eh, ojalá tuviésemos, algún momento debemos tener ministro o ministra que entiendan esto de la diversidad cultural. Repito, el tema no es específicamente de tono de piel y todo eso. Eso es parte de. El tema es cultural. Por ejemplo, por cierto, el libro se llama Currulao de Amores y Marrones. Pueden adquirirlo, puedo dar un, sí, en Avia Yala, sí, el presidente, que no me acordaba el nombre, ahí revisé rápido, se llamaba Alfredo Vaquerizo Moreno. Él fue que dijo: se acabó el concertaje. Miren ustedes que el ejército ecuatoriano acá, ustedes lo van a leer en el libro, pero pueden ampliar su información en otra literatura. ¿No? Eso, se calcula, bueno, se habla de hasta de 7.000 bajas, eso es bastante para la época de la población. No se olviden que estamos hablando de 1913 a 1916. Fueron 7.000 bajas, la mayoría militares. Tuvieron un rol importantísimo las mujeres negras de nuestro país, que son desaparecidas y que han estado en toditas las luchas, no solo en las militares, sino en la de la sobrevivencia. ¿Cuántas mujeres, cuántas ancestras nuestras habrán aportado para que nosotros estemos aquí? ¿En qué sentido? Con la medicina. Con la medicina. Tengo dos hijos que son producto de la medicina tradicional, que llaman así, o nuestra medicina, o sea, las parteras, y están en perfecto estado de salud. Miren ustedes eso. Pero no solo y eso, no, son esas cosas, no. Ahí hay unas ciencias. Algo yo observaba de la partera, que comienza a relatar, a contar, a decir, y tienen una mitología, que como decía el maestro Enrique Duce, la mitología es el comienzo, es el inicio, es cómo vas elaborando la filosofía de vida. Y yo vi la partera que atendía para una de para mi última hija. Ella hacía todo un relato para ir convenciendo, conversando, a la esposa, a la señora iba a dar a la luz, y iba diciendo, iba contando mientras tanteaba. Miren ustedes, miren ustedes, ahí hay una ciencia. Y después, ya cuando dio a luz, de todas maneras yo recurrí a la medicina oficial, a un familiar que era doctor. Desafortunadamente ya no está entre nosotros. Y le digo: hermano, ya mi esposa dio a luz, mira a ver si hay. Dice: ¿por qué no me avisaste para atenderla? No, le digo: sí, todo está bien, estaba perfecto. ¿Qué médico la atendió? No, le digo: una partera. Miren, las parteras vienen desde que, yo creo que desde el que comenzaron a traer mujeres y hombres para acá. Esas mujeres, esas científicas de del nacimiento, están allí. Sí nos damos cuenta, ¿no? O sea que no solo hemos sido luchadores de la parte bélica. Otra, la comida. Cuando llegaron aquí, no fue que los colonizadores o los esclavizadores les dijeron: coman de eso. Si se hubieran comido todo, no estuviéramos aquí. Comenzaron ellos a ver cómo adaptaban y cómo buscaban la forma de volver a tener su alimentación. Entonces, hombre,
Es una historia que, como usted decía, Joyce, en vez de estar enseñando bobería, sí está bien conocer que Platón, sí, chévere, que Grecia, la cuna de la ciencia, sí, 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 cuéntale todo eso, hazle todos esos relatos, pero cuéntale también que tu país, Ecuador, su diversidad, también puso lo suyo, porque la ciencia que tienen las mujeres y hombres afroecuatorianos, las mujeres y hombres indígenas o mestizos, lo que sea, propia nuestra, es tan válida como la que viene de otros lados, porque por eso estamos aquí, por eso estamos aquí. Y entonces, mire, esa medicina fue la que ayudó a que los que salían heridos se recuperaran para volver a los campos de batalla, porque no tenían médicos. Y eran 3 años, fueron 3 años de guerra. Y lo que no les tiraban piedrita, era artillería que traía el ejército ecuatoriano que vino a combatir acá, porque fue acá, vino a combatir aquí. La cosa. Nada más, lamentablemente se nos acaba el tiempo, ya mismo se va a cortar también el Zoom, así que para que no quedemos así cortados, quería agradecerte tu participación y sobre todo el conocimiento que nos vienes a traer hoy, el análisis, ¿no? Quería recordarles a los compañeros, en fin, compañeros de la literatura, historiadores, que este libro que lo tienen me imagino que se pueden contactar con el compañero Juan Montaño, ¿verdad? Ahí lo tiene currulao de amores para que sigamos alimentando nuestro acervo en conocimientos con respecto a, y queda pendiente la conversación contigo sobre procesos postcoloniales en el tema de la afrodescendencia ecuatoriana. Ha estado con nosotros Juan Montaño, quien ha ganado el premio Símbolos de la Libertad en el 2003 en la categoría Columna de Opinión, Galardón al Mérito Cultural por el municipio de Esmeraldas en el 2003. También ha ganado el primer premio binacional Colombo Ecuatoriano del Cuento para la Niñez en el 2005 y ganó el premio Proyectos Literarios Nacionales del Ministerio de Cultura en el 2008. Ha participado durante décadas en el debate público como columnista en el diario La Hora, Diario Hoy, Diario Extra y Diario El Telégrafo. Y además, la mayoría de sus escritos son asequibles o accesibles para todos nosotros en diferentes portales del Internet. Así que búsquenlo y contigo no será la última vez, Juan, estoy seguro y estoy segura que podré tenerte otra vez compartiendo aquí cámaras conmigo. Gracias por la invitación. El libro lo pueden adquirir en Avia Yala o en Buscalibre. Pueden pedirlo y se lo entregan. Buscalibre lo entrega en su domicilio. O lo compran en Avia Yala para que se lo manden a la casa también. Te encuentran, solamente te encuentran en redes, por Juan Montaño, por Facebook, por Instagram. ¿Cómo te encuentran? Ahí el Messenger, me manda un Messenger. Sí, Facebook, sí, en Messenger dicen, oye Montaño, queremos conversar contigo. Perfecto. Listo. O el libro. Ha sido un placer, Juan, realmente, y nos ha quedado corto el tiempo para un tema tan vasto y tan profundo como es la historia de nuestra afrodescendencia ecuatoriana, de nuestros hermanos afrodescendientes. Así que queda pendiente para una segunda ocasión. Mucho cariño, mucho amor. Nos vemos. Gracias, gracias amigos. Hasta será para la próxima. La verdad sin tapujos.